Bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital. Hoy contamos con la presencia de Emilio Calderón. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y de Juan de Dios Garduño. Buenas, ¿qué tal? Vamos a hablar de una recopilación de relatos de terror y fantásticos que se acaba de publicar en la editorial Arconte, se llama Relatos Insólitos. Y me gustaría empezar preguntándoos cómo habéis afrontado, porque sé que ha sido un trabajo muy distinto en diferentes formas, la creación de estos relatos. Me refiero a que el mismo prólogo ya lo anuncia, ¿no? Son relatos fantásticos, relatos de lo raro, lo sobrenatural. ¿Cómo os habéis enfrentado a este trabajo? Bueno, yo en mi caso, que es un género que nunca había cultivado, la verdad, pues con mucho cuidado. La verdad que para mí ha sido una experiencia y sobre todo muy positiva, ¿no? Porque he descubierto, ¿no?, que dentro de esos campos que uno mismo se pone, o que se cerca, o que lo cercan a uno, ¿no? En cuanto a materia literaria, ¿no? Pues he descubierto que saltándome esas normas, esas barreras, pues encontraba otro mundo, por lo menos tan amplio y tan confortable como el que yo practicaba, ¿no?, como el que habitaba, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues para mí ha sido una nueva experiencia literaria, encontrar, sobre todo que soy capaz de escribir otra clase de géneros, ¿no? Y en ese sentido pues estoy muy satisfecho con el resultado, ¿no? Sí, porque además siempre te has centrado o normalmente en un trabajo más histórico, más relativo a estos temas, y es un salto sí, complicado. Claro. Desde en fin, luego. es meterme de lleno, ¿no?, en esto que llaman del el Fairy Tales, ¿no? En fin, nunca había transitado por este terreno, pero no me ha resultado pantanoso. Uh-huh. En cambio, Juan de Dios Garduño, tú sí que eres un especialista en este tema, has publicado varias novelas sobre ello y además es un relato apocalíptico el tuyo. Sí. La verdad es que, bueno, como bien dices, llevo desde que empecé a escribir relacionado con el género literario del terror y últimamente sí me pasa que estoy experimentando muchísimo. Este relato era otro experimento que quería hacer, que tuviera cierta forma de guión cinematográfico, ¿no? Y sí, me atrae muchísimo lo que el género, dentro del género de terror, el subgénero posapocalíptico. Uh-huh. Y tenía ganas de hacer algo así, una mezcla rara. Y bueno, estoy también muy satisfecho con el resultado. Creo que hay una cosa que ocurre en muchos de los relatos, que por cierto también hay una declaración de intenciones, ¿no? Porque se cierran y comienzan con Lovecraft, eso ya dice mucho, pero hay una reflexión que creo que es la propia del terror, sobre lo cotidiano. Aunque se mezclan con muchos elementos, hay pasajes épicos, hay otros que tienen otras fórmulas, pero lo que nos da miedo es lo desconocido de lo cotidiano, me parece a mí, ¿no? Sí, yo creo que lo hablábamos ayer, Emilio y yo, que lo que más antes hubo una época en la que daba muchísimo miedo, los fantasmas, los monstruos, los vampiros, y sin embargo hoy en día los miedos son mucho más reales, más cotidianos, como dices tú, ¿no? Entonces lo que se lleva hoy en día es eso, meter el terror dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Sí, que además es muy cinematográfico también esto. Sí, evidentemente, ¿no? Más visual, más... Sí, yo creo que es un terror más psicológico. Uh-huh. Es decir, nadie va a encontrar aquí lo que es un relato gore, ¿no? No se va a salpicar de sangre. Sin embargo, lo que va a encontrar es un estilo de relato más en la línea de Poe, y también del propio Lovecraft y de Howard, ¿no? Que es bueno, pues son los padres de este género llamado el Fairy Tales, ¿no? Entonces yo creo que de ahí el hecho de que Lovecraft abra y cierre la antología, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que te vas a encontrar es una clase de relato que entronca con la realidad y con la realidad también de los sueños, ¿no? Con el mundo del onírico, pero que está eso muy, muy próximo, muy pegado ayer lo describía yo como relatos que se pueden leer en ese periodo de tiempo que transita entre el estar despierto y fin de dormevela, ¿no? Uh-huh. Es un poco esa la idea, ¿no?, que yo percibo en la antología. Sí, desde luego, además, en el caso de tu relato y de otros tantos, hay muchos elementos psicológicos que luego comentaremos. A mí me gustaría, porque también en el prólogo se dicen cosas muy interesantes de Rubén Serrano,
que comentáramos una cuestión que a mí me ha gustado mucho, que es aquello de, este es un libro para soñadores valientes, dice el Soñadores Valientes, dice, cuidado, porque si uno tiene problemas para separarse de la realidad y para cerrar el libro, ¿no? Que si se lleva mucho las historias a la cama o si se lleva mucho las historias a la cabeza y vive con ellas, cuidado, porque esto es precisamente eso, ¿no? Un relato de lo insólito. Yo creo que es un reclamo, ¿no? Sí. También, porque... No sé, hoy en día yo voy a plantear una pregunta. ¿Quién tiene miedo? A la hora de acostarse y de leer un libro, ¿quién tiene miedo? Emilio, ¿tú tienes miedo? No. Hoy en día no, realmente no. Pero sí que admito en la lectura que me cause desasosiego. Y en el fondo yo creo que es lo que persigue. Lo que se transmite, sí. Es eso, ¿no? También lo hablamos ayer, que creo que más que terror es desasosiego, es sentirte un poco ansioso, ¿no? Cuando terminas el relato. La idea, desde mi punto de vista, es que uno apague la luz después de haber leído uno de estos relatos y que se vea impelido a tener que encenderla de nuevo. Sí. Desde luego. Después de reflexionar sobre eso que ha leído, ¿no? Sí, o bueno, que como me pasó ayer a mí, que estábamos viendo una película, estuvimos viendo una película de terror, mi mujer y yo hasta las tantas, y cuando apagamos el ordenador, estábamos todos en la cama, y en un momento dado estaba medio dormido, abrí los ojos y se me hizo ver una sombra como la que salía en la película que estábamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que si llegas a hacer sentir algo así con un relato, has triunfado, vaya. Sí, las sombras, ¿no? Lo tenebroso. Efectivamente, los relatos, como muy bien decís, más que de terror, son relatos de fantasía, ¿no? Una fantasía que puede resultar más o menos cercana, porque al final, aunque sea en un mundo reconocible, se generan otros mundos. Claro. Y hay otra cuestión que os quería comentar, que se ve en diferente... También hay una cuestión de sociedad, quiero decir, de crítica social en algunos casos. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en tu relato también es muy crítico socialmente, cosa que pasa mucho con los géneros. El género negro en su origen era muy crítico socialmente, pues el género de fantasía también tiene esta posibilidad. Perdón. No, estás hablando de su relato. Sí. En mi caso, desde luego, no. Es que no yo estoy a favor de lo que es no crear mucho trasfondo dentro de la historia, sino simplemente de entretener. No soy de hacer crítica social a través de mis escritos, aunque luego siempre alguien le pueda encontrar, ¿no? un perfil, digamos, de crítica social. Pero, por ejemplo, en el relato que tú comentas, en el que tengo en esta antología, sí que es verdad que hay crítica social, pero me di cuenta de ello después de terminar el relato. Yo solo busco entretener, impactar, y luego si hay algún mensaje detrás, pues mira, eso que me llevo. En cambio, en El espejo que estábamos diciendo, efectivamente, tú lo has apuntado muy bien. No hay esa cuestión de crítica social, pero hay todo este planteamiento psicológico. Sí. Es un poco el juego, ¿no? De hasta dónde puede traicionarnos la mente. Esa línea, ¿no? Entre lo que es la cordura y la locura, que a veces es muy frágil, es muy liviana, ¿no? Y era un poco... con esa idea era con la que quería jugar, ¿no? El espejo también como símbolo, ¿no? Que yo quiero que viene desde las más antiguas culturas, ¿no? ¿Qué es lo que refleja el espejo? ¿Qué es lo que vemos verdaderamente en un espejo cuando nos miramos, ¿no? Y la posibilidad, ¿no? de que sea una puerta dimensional, una puerta que te conduce, bueno, pues a eso que se llama el más allá, a otros mundos, a otras dimensiones, ¿no? Era jugar un poco con esa idea. Yo he encontrado, como soy un loco del cine, como sabéis, y ahora hablaremos de eso también, muchos referentes en tu relato. Aparte de que me parece que tiene una parte noir muy interesante, el hecho de que un personaje se llame Laura, ¿no? Sí. Cuando estamos pensando, yo por ejemplo pensaba... En Otto Preminger. Era inevitable, ¿no? Sí. Pensaba en esa película, ¿no? Donde el cuadro cobra esa importancia, y al final un cuadro de un retrato pues es como un espejo. Sí. Y yo también, ¿eh? O sea, la referencia estaba ahí. Sí. Estaba clara. Y luego hay otros relatos, por abrirlo y hablar de otros, hay autores muy conocidos, Félix J. Palma, Teresa Viejo también está aquí. Hay otros relatos que nos hablan, digamos, de los propios seleccionados y muy populares de Lovecraft. Son relatos que nos hablan de unos mundos imaginarios, porque en vuestros casos son mundos muy, muy tangibles, aunque luego haya cuestiones de fantasía. La recopilación de relatos está abierta también a todo un juego de otros lugares, de otros espacios, de otros mundos. Aquí me voy a perdonar, pero yo todavía no he leído la antología. O sea que no puedo opinar sobre el resto de los relatos. Yo sí. Sí que es cierto que yo creo que en el fondo la cabra tira al monte y entonces cada uno de los que participamos
Esta respuesta tendría que darla mejor Rubén Serrano, Sí, ¿no? Que es el antólogo, antólogo. evidentemente. Desgraciadamente no puede estar con nosotros, pero yo creo que en el fondo él ha hecho una selección un tanto variopinta, ¿no? Porque claro, Félix J. Palma con Laura Gallego no casan en un principio desde el punto de vista literario. Sin embargo, aquí yo creo que van empastando bien todos los relatos, porque precisamente la virtud del libro es que cada uno va aportando ese estilo propio y diferenciador dentro de sus historias, ¿no? Sí. Perdón. Con lo que creo que en el fondo lo que hace el conjunto es resaltar la individualidad de cada uno. Sí, desde luego. Desde la perspectiva de lo raro, de lo extraño, que a mí Sí, es una sí, cosa sí, claro. que como plantea Serrano, está muy presente. Sé que es un tema habitual dentro del mundo, no solo de la fantasía, sino del terror, pero uno cuando va leyendo estos relatos, y perdonadme que haga símiles cinematográficos otra vez, piensa, por ejemplo, en Freaks, ¿no? Piensa en que el normal es el raro, Sí. en Freaks, o piensa en los ladrones de cuerpos y cómo hay una transformación. Entonces, tiene... Por supuesto, todo el terror y la fantasía tienen muchos elementos cinematográficos, pero aquí también están presentes. Yo me siento bastante influido por el género cinematográfico. Cualquiera que lea una novela mía o un relato en sí ya se da cuenta, y además que hasta muchas referencias al género cinematográfico, ¿no? Nací bajo el cine de los 80, que yo creo que es el mejor, me vaya a perdonar, cine que se ha hecho hasta la actualidad, y entonces es imposible que no me sienta, aún literariamente no me sienta afectado, ¿no? por el estilo cinematográfico, y se nota mucho. Sí, yo lo he percibido en los relatos. No se puede, yo soy de los que cree que en realidad, aunque son técnicas distintas, no se pueden disociar, ¿no? Que todos tenemos un background audiovisual Evidentemente. que está presente. Sí. Desde que se inventa la televisión, yo creo que la literatura está marcada, ¿no? por el mundo de la imagen. Y hoy en día, yo que trabajo con adolescentes, que escribo novelas para jóvenes, yo solo lo percibo claramente. Cuando me reúno con ellos tienen una cultura audiovisual, absolutamente audiovisual, ¿no? Entonces exigen también una literatura que esté acorde con esa manera que ellos tienen de enfrentar la cultura, ¿no? Hombre, si te das cuenta, hoy en día la literatura que se vende es literatura de fácil consumo, ¿no? Como es el cine. Llegas al cine y muy pocas películas te hacen pensar, ¿no? Son películas que están hechas para entretener, y la literatura básicamente hoy en día también para los adolescentes y demás está hecha para entretener. Ahí te encuentras muy poca literatura hecha para pensar. Tienen características comunes como el capítulo corto. En cada capítulo un lenguaje muy sencillo, muy visual. Pasan muchas ¿no? cosas, pasan muchas factual, cosas, de manera que el lector siempre está teniendo la sensación de que es capaz de avanzar, de que está avanzando, porque eso es lo que provoca repelús al joven, ¿no? Cuando de pronto dice estoy aquí estancado, esto no avanza, porque lo que quieren es el paso, el tránsito rápido de imágenes. Es una pena, porque es que, no sé, la literatura como en el cine, lo mejor es que te abra puertas, que pienses, que investigues, que recapacites, que te documentes, ¿no? Sí. Y es una pena. Pero hay cosas precisamente en esta misma línea, os quería comentar. Ahí pasa mucho con el terror y con la fantasía. Hay obras que, aunque sean de los primeros años, conservan esa frescura y el público joven las consume muy bien. Yo estoy pensando precisamente, yo también trabajo con adolescentes, en Freaks, que os decía, de Todd Browning, que si no me equivoco es del año 31, es de las primeras pelis del sonoro, y los chavales la consumen y entran como alucinados, porque además es una película muy dinámica, que parece muy actual. Y hay veces que precisamente los géneros, creo yo, y en concreto el del terror y la fantasía lo permiten tanto en literatura como en cine, crean esos elementos que son casi eternos y que hoy en día todavía se consumen muy, muy, muy bien. Sí, en el fondo lo que pasa es que el cine está lleno de remakes. Claro. En fin, el cine actual lo que hace es beber de esas fuentes, ¿no? Evidentemente. Sí. Y es cierto que la película a la que te refieres de Todd Brown es que es muy contemporánea, es muy actual. Muy actual. Un ritmo además. Pero tremendo. también por la composición de los propios personajes. Sí. El friquismo es una cosa que está de moda, que ¿no? está muy de moda en nuestros días, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que ya no es que esté de moda, es que ya las generaciones venideras van a ser frikis. O sea que lo que se va a perder es, digamos, el ser normal. Además, hasta yo creo que se acuñará un término, no sé si tendrá sentido semántico y se expresará en el diccionario, pero friki como no algo despectivo, sino como especialista muy concreto en un tema, ¿no? Sí, el especialista. Eso, por ejemplo, yo lo vi hace unos años en Japón. Japón es como la avanzadilla del mundo en cuanto a todo.
moda, cultura, y allí hay verdaderas legiones de frikis que van claramente identificados por las calles, caminando por las calles, unos de lolitas, otros no sé, de hardcore, es increíble, o de Elvis Presley, y ves a 500, ¿no? Temas muy específicos, muy específicos. Todo, sí, pero hay en torno a eso una cultura de mangas, de ropa, de música, bares específicos, es una cosa y que acaba llegando aquí, ¿no? Más tarde o más temprano eso se implantará aquí, ¿no? Sí, yo creo que poco a poco estamos saliendo del armario, como que dice. Creo que en este Juan de tiene razón. Sí, yo lo estoy viviendo. Mi generación y bueno, las posteriores viven la cultura friki como no se ha vivido hasta ahora en España, ¿no? Y nos estamos quitando la venda ya. Sí. De hecho, ya te digo, lo hablábamos ayer también, Emilio y yo, lo del tema de Juego de Tronos, ¿no? Nunca nadie hubiera imaginado que tuviera tanto éxito una serie así en el mundo en general, pero bueno, en España en concreto, y sin embargo ahí la tienen, millones y millones de espectadores, millones y millones de personas comprando los libros, que son fantasía. Cuando yo me acuerdo que no hace tanto tenías que ir en el metro, en el tren o en el autobús tapando un poco la portada si estabas leyendo fantasía, porque la gente incluso te comentaba y te decía, deja de leer cosas de niños y cosas por el estilo. Y yo creo que eso se está perdiendo ya, gracias a Dios. Yo creo que quizás lo que pasa también es que se está convirtiendo en una religión. Así que en el sentido de que faltan dioses en los que creer y la gente busca refugio, ¿no? En cosas en las que volcarse, ¿no? En una fantasía que además siempre tiene, aunque sea en lugares lejanos, tiene visos de realidad, que yo creo que también es lo que ocurre con los relatos de esta recopilación y con los vuestros propios, porque a mí había una cosa que me llamaba mucho la atención. Y por ejemplo, estoy pensando en El espejo. En El espejo hay una trama que no quiero descubrir, pero una trama que es negra, pero que es una trama que uno puede ubicar, yo pensaba, en cualquier momento. O sea, es una trama que es atemporal, ¿no? A ver, no se puede ir a la Edad Media, evidentemente, pero que dentro de unos márgenes también se puede hacer. Y ahí hay un juego que te puede impelir, o sea, que te puedes sentir identificado, aunque sea una cuestión de fantasía. Sí, evidentemente. Quizás ahí está el elemento que me une o que me apega a mí a la realidad, más que a otros autores de la antología, ¿no? Por ejemplo, Laura Gallego, que es precisamente, además, que creo que es la que abre la antología, ¿no? Esa es la segunda, después de Lovecraft. Digo de los... Sí, de los autores contemporáneos. Eso es. Yo recuerdo que hace poco en la Feria del Libro de Madrid, ella firma y en las colas que va atesorando, porque es una chica que vende mucho, y pues la gente que se ve en esa cola va disfrazada de los personajes de lo que decíamos antes de las novelas, ¿no? Eso es algo que conmigo no puede pasar. Sí, es otro tipo de literatura, aunque sea también fantástica, es otra fórmula. Es otro tipo de público, ¿no? Además tú te dirías un público más adulto, más... Eso. Sí. No sé si es más adulto, es una forma distinta, ¿no? Creo que es una cuestión más de gusto, es que de gustos distintos, porque yo pensaba en la literatura histórica. Formamos parte de diferentes generaciones. Exacto. Yo veo que te he leído tus obras, varias de las obras históricas. Tiene una cercanía, aunque no sea una cuestión histórica, es psicológica, pero por la fórmula, la prosa, el estilo, y eso también es un público concreto. Es decir, el público histórico no siempre acepta bien del todo la fantasía, son como yo creo cajones un poco... Y mira que están en cierta manera relacionadas, ¿eh? Está muy cerca. Sí, los géneros. Y en tu caso hay unos elementos de realidad, como son la televisión, como son, por ejemplo, los propios bares o la familia, que también nos acercan, ¿no? Aunque sea una cuestión apocalíptica, también te sientes identificado con muchos elementos que son casi tangibles. Es que yo creo que la base de sentir terror leyendo una historia o sentir ese desasosiego del que hablábamos antes es sentirte identificado con el protagonista de la historia, ¿no? Entonces, si te alejas demasiado de la realidad, nadie se va a sentir tan afectado por la historia, ¿no? Además, perdóname el paralelismo, el relato se llama La Gala del Fin del Mundo. Yo pensaba en esas galas de fin de año de José Luis Moreno que veía yo de adolescente cuando tenía que volver a casa y decía, ahora tengo que estar aquí en vez de estar de fiesta. Pues esas galas, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Bueno, es como tú comentas. En cierta manera, ¿cómo nos lo tomaríamos aquí en España, no? Yo creo que habría una gala, de verdad. En realidad sería una gala para celebrar el fin del mundo. Luego que la vieran 3 o 4 a lo mejor, pero que se haría, yo estoy seguro de que sí.
Bueno, ya que estamos hablando de este relato, es inevitable que nos cuentes, por favor, que va a tener una creación cinematográfica, es decir, que se va a llevar al cine. Sí, este relato. bueno, se ha rodado ya un cortometraje, terminamos de rodarlo hace 2 días, con Nacho Vigalondo, con JP Rojo, que es un youtuber de los más conocidos que tenemos en España, con Marta Martín, que bueno, ha ganado muchísimos premios siendo la protagonista de un corto que se llama Pipas. Y sí, la hemos llevado a la gran pantalla, ¿no? Entonces estamos muy contentos. Ha sido una adaptación bastante fiel además y esperemos que se estrene en Sitges y hagamos ya un recorrido a través de los distintos festivales de España. Eso es y a llenar el maravilla. zurrón de premios. Exactamente. Sí, ojalá. Y a continuar con las, digamos, adaptaciones cinematográficas, porque también tu novela, y pese a todo, se ha adaptado ya también al cine. Sí, ya se terminó también de rodar, ahora está en postproducción y Miguel Ángel Vivas, que es el director, está cada 2x3 en Barcelona con Luis de la Madrid montando la película, vaya. Además, una película protagonizada por Matthew Fox, el protagonista de Perdidos, con Clara Lago. Esto va a ser un pelotazo. Esperemos que sí. Yo creo De que han zombies. sabido coger lo mejor de cada país para llamar la atención, ¿no? Porque tenemos a Jeffrey Donovan también, que es de Estados Unidos, que durante 9 temporadas ha tenido una serie bastante llamativa allí en Estados Unidos, que ha tenido mucha audiencia. Luego está Matthew Fox, que lo conocemos todo el mundo de Perdidos, ¿no? Y aparte de eso, luego ha hecho muchas películas, teatro y demás. Y como dices, también pues tenemos a Clara Lago, que es una actriz española ya... Bueno, ahora súper de moda, ¿no? Sí, con los 8 apellidos vascos. Y con la promoción del Corte Inglés y todas estas Bueno, pues fíjate. Y mención especial también a Queen McColgan, que es la niña que hace un papel impresionante, la verdad. Para tener tan poca edad, es impresionante la actuación que hace en la película. Yo te quería preguntar una cosa que he leído, que no sé si es cierta del todo, y que creo que todos los que escribimos siempre pensamos es ¿qué pasaría? ¿Nos dejarían leer el guión? ¿No? ¿Qué diríamos? ¿Has podido leer el guión? No me lo dejaron leer. ¿No te lo dejaron Se leer? temerían el enfado o algo. No, pero luego ya te digo, hemos visto... Yo creo que tenían miedo a eso, a mi reacción. Pero siempre les he dicho que yo entiendo que esto es una adaptación cinematográfica, yo estoy muy relacionado con el mundo del cine y entiendo que va a haber cambios, ¿no? Respecto a la novela. De hecho, abierto, ¿no? Sí, y el director, Miguel Ángel Vivas, que me llevo muy bien con él, poco a poco me iba comentando los cambios que iba a haber antes de que viera el primer montaje, ¿no? Y ya te digo, los veo, algunos incluso muy acertados, los cambios, otros pues dice, pero ¿por qué lo han hecho? No entiendo esto. Pero otros dicen, pues mira, la verdad es que mejora lo de la novela, ¿no? Lo que ocurría en la novela. Entonces, no leí el guión, no me lo pasaron y todavía estoy a ver si lo leo. Bueno, al final no hay que olvidar que son lenguajes distintos. Sí, ¿no? Sí, también, eso es claro. cierto. Eso es cierto. Y bueno, el título será Welcome to Harmony, dentro de poco la tendremos, Sí, ¿no? dependerá, en cada país se titulará a lo mejor de una manera diferente, pero aquí a España seguramente llegue como Welcome to Harmony. En 2015 aproximadamente tendremos... Sí, en Sitges quieren estrenar el tráiler y a principios, en enero, febrero de 2015, quieren hacer el estreno ya mundial. Muy bien. A mí me gustaría que para ir cerrando esta conversación, sé que los referentes todos tenemos y a mí es una cosa que me gusta preguntar, aunque es una faena porque tenemos 1000 referentes, ¿no? Pero bueno, siempre hay un referente más que nos ha marcado en el tema del terror o de la novela histórica y me gustaría que me comentarais alguno de vuestros referentes o quizá a la hora de realizar este relato para ir cerrando esta En mi caso, Edgar Allan Poe, sí, sin lugar a dudas. ¿no? Para mí es superior incluso a Lovecraft. Sí. Es un estilo muy marcado. Sí, pero en mi opinión Poe es un creador de géneros. Sí. Y en eso Y en cuanto a calidad literaria, también Poe era mejor que Lovecraft. También, sí. Entonces, creo que en ese sentido me quedaría con él. Con Poe. Sí. Yo inevitablemente estoy influenciado por Stephen King. Que además... Crecí bajo su paraguas. Yo, de hecho, escribía con 12 años. Yo ya escribía mis relatos cortos y demás. Y eran casi todos de aventuras, de amoríos. Y cuando a los 15 cayó una novela suya en mis manos, pues ya desde entonces decidí que quería escribir terror. Y ya desde los 15 años solo escribo terror. Te llevo por el camino del terror, Sí, ¿no? sí, la verdad es que sí. Muy bien, Emilio, Juan de Dios, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy y espero que vaya fenomenal estos relatos insólitos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Despedimos aquí la conexión. Muchas gracias por todo.